Paz del Señor, queridos hermanos y amigos, todos los que me ven a través de este pequeño video. Mi nombre es Julio Santana, soy del trío Escorbán, y en esta oportunidad no voy a cantar, sino que quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que hace días que Dios me viene amonestando para hablar este tema. En realidad una reflexión nada más, una reflexión de estos versículos en San Mateo capítulo 24, desde el primer versículo, cuando Jesús salía del templo juntamente con sus discípulos. Voy a leer para que ustedes puedan entender mejor, que dice así del primer versículo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le iban a mostrar a Jesús, le mostraron cómo estaban construidos aquel templo. En aquel entonces se usaban las piedras, y allí en Jerusalén el templo estaba hecho con piedras. Dice así el versículo 2: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le dice eso a sus discípulos y ellos entendieron lo que Jesús quiso decir y quedaron muy preocupados. Y no dijeron nada, y Jesús siguió su camino con ellos, caminando. Se fue hacia el monte de los Olivos, en ese lugar donde Jesús iba a orar, con sus discípulos se iba caminando. Y la preocupación estaba en los discípulos de Jesús. Prácticamente todos ellos estaban muy preocupados por esa palabra que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios hablaba de una forma, Jesús hablaba de una forma simbólica lo que iba a pasar más adelante. Y los discípulos quedaron muy preocupados por eso, porque ellos querían saber cuándo iba a pasar eso. Entonces, dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto le dijo Jesús a ellos. Esto le dice Jesús a sus discípulos. En ese momento, Jesús le respondió con una palabra y algo que nosotros hoy, en la actualidad, tenemos que ponernos a pensar justamente en esa palabra que Jesús le dijo. Lo primero que él le dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Una palabra que en el momento pareciera que no tenía sentido
justo para la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque Jesús en ese momento le dio a entender que eso iba a pasar en el fin del siglo, que esas cosas iban a pasar en el fin de los tiempos. Y ellos estaban muy preocupados porque ellos querían saber cuándo iba a pasar eso. Y lo primero que Jesús le dice, primera frase que Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Y esa es la palabra que hoy nosotros tenemos que estudiar un poquito. ¿Será que alguien nos está engañando a nosotros? ¿Será que dentro de nuestras mismas iglesias no estamos sufriendo un engaño? ¿Será que estamos siguiéndole a Jesús como Él dijo? Esa es la pregunta. ¿Es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Es ese tiempo en el que los discípulos le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les mira y le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Será que no estamos viviendo engañados? ¿Será que donde usted está, no está siendo engañado? No le están enseñando mal esta palabra. A ver si me ven ahí. Esta palabra. ¿Será que no le están enseñando mal? ¿Será que no están acomodando lo que Jesús dijo para su propia conveniencia? ¿Será que eso no es el engaño del cual Jesús les hablaba en aquel entonces, cuando Él decía, mirad que nadie os engañe? Si yo voy a mencionarle un texto de la palabra del Señor, en Malaquías, porque yo creo que esta palabra es verdad. Yo no sé si usted cree que la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice que pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Lo que está escrito en la Biblia no va a pasar sin cumplirse tal cual Jesús habló. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia, hermanos. Nosotros cambiamos. Y muchos están cambiando la palabra de Dios. Están cambiando el significado de la palabra de Dios para seguir un evangelio más fácil. Es para seguir de una forma que lleva a nuestra conveniencia. Y Jesús le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Hay muchos que por ahí dicen, no, eso era para el tiempo de antes. Ustedes son unos creyentes cuadrados. A mí me dijeron muchas veces. Eso es para aquella época. Ahora estamos en la era de la tecnología. Ahora las cosas cambiaron.
Pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice, porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús dijo muchas veces, mis ovejas me oyen y conocen mi voz y me siguen. Yo conozco a mis ovejas. Entonces, nosotros acá estamos enfrentando un riesgo muy grande, porque muchas veces estando siendo engañados sutilmente para no obedecer lo que dice la palabra de Dios, tal cual está escrita la palabra de Dios. Y estamos viviendo exactamente el tiempo en el cual Jesús le había dicho a sus discípulos. Vamos a leer un poquito más. Versículo 4, que dice así, que dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y escuche bien lo que dice acá. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Será que no es ahora el tiempo que Jesús habló? ¿Será que no está sucediendo en el mundo? Siempre hubo guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo inundaciones, siempre hubo enfermedades, pestilencias, pero de la que Jesús estaba hablando no era la que pasaba en ese entonces, es la que está pasando ahora. Es lo que escuchamos ahora, rumores de guerras y guerras. Escuchamos todos los días las noticias, escuchamos de los terremotos, de las muertes, lo que está pasando ahora mismo en Haití, las muertes por ese coronavirus, muerte por esas pestes, por esas enfermedades. ¿Será que Dios no está hablando con la humanidad? Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y mucha gente vive engañado. Vive en un evangelio fácil, un evangelio preparado para aquellas personas que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Aquellos que dicen, no, el Señor quiere solo el corazón. Y yo creo que no es así, porque yo experimenté en mi vida que Dios quiere espíritu, alma y cuerpo. Dios no quiere solo el corazón. No se equivoquen, no se equivoquen. Mirad que nadie os engañe. El que dice que Dios quiere solo el corazón es justamente la persona que le está engañando. Es la persona que Jesús dijo en aquel tiempo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Será que no está pasando en el mundo? ¿Será que no hay guerras? No hay rumores de guerra, no hay pestes. Estamos atravesando una pandemia terrible en el mundo entero, que Dios está hablando con la humanidad, le está dando una oportunidad al mundo, está dando una oportunidad a la iglesia, aquel que dice que es cristiano,
Aquella persona que dice ser creyente, pero no quiere obedecer la palabra de Dios. No quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Esa es palabra de Dios. Yo conozco a mis ovejas. Mis ovejas me oyen y me siguen. Eso Jesús dijo. Y yo creo en la palabra del Señor y creo en Jesús. Y puedo decirles a ustedes que he experimentado a Jesús en mi vida. He podido ver las obras que Él hace. Somos testigos de milagros poderosos en nuestras vidas. Con este tiempo que estamos andando, caminando, ya no ha más de 42 años, pero no hemos aprendido nada todavía. No hemos hecho nada para el Señor y queremos todavía hacer algo. Y yo le digo a ustedes, presten atención a lo que Jesús le dijo. Cuando ellos le preguntaron, Señor, dinos, como diciendo, no nos esconda más. Si todo lo que nosotros vimos, si todo lo que pasó cuando anduvimos caminando por ahí, nosotros vimos que hay algo más que va a pasar en el mundo. Hay algo más que le va a pasar a la humanidad. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Él decía, yo me voy, pero voy a volver, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y hay solo un camino. El camino está acá. El plano del camino. El mapa, como muchos dicen. Si nosotros no entramos, no andamos por este camino, yo les puedo decir que no hay garantías, no hay seguridad, por más que sea quien sea que le diga. Miren, no le hagan caso a esa gente, esos creyentes cuadrados, como muchos dicen, antiguos, anticuados. Yo quiero decirle a ustedes que el que guarda la palabra del Señor, como dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. No otra cosa, no una denominación, no un fichero. Él no viene por un fichero. Dios no viene por una denominación, por un nombre. Él viene a buscar a los santos de dentro de las iglesias evangélicas, a los santos. La palabra del Señor dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que preocuparnos. Cuando vemos que estas cosas están pasando en el mundo, ¿qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Argentina mismo? En todo el mundo Dios está mostrando su mano. Dios le está diciendo, vengan, arrepiéntanse. Dios le está diciendo, ya mi venida está cerca. Porque cuando estas cosas pasen, Jesús dijo, y vamos a leer, continuar del versículo 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo aquel
que quiere alcanzar esta salvación se purifica a sí mismo y busca de estar dentro de la palabra de Dios. No hay otra manera, queridos hermanos, queridos amigos. Usted que a lo mejor está quedado, no sé, a lo mejor medio desanimado. Yo quiero decirte que Jesús está contigo, está al lado tuyo. Solo tú tienes que abrirle el corazón, abrirle la puerta y dejarle que Él entre. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está esperando que tú escuches, que le preste atención y que le abras la puerta. Abrile la puerta de tu corazón. No dejen que la gente te siga engañando. No dejes que tu salvación corra un riesgo por llevar las cosas livianamente. En Jeremías, creo que capítulo 6, versículo 16, si no me equivoco, dice así: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y andad por ellas. Es momento de hacer un alto. Dios está hablando con el mundo entero y sobre todo con aquel que conoce las cosas de Dios, sobre todo con aquellas personas que dicen que son cristianos. No voy a hablar de ningún obrero porque no me gusta hablar de nadie, pero usted conoce la palabra de Dios. Y si no conoce, en este momento yo le digo, comience a estudiar la palabra de Dios, porque ella es la que le va a llevar por el camino correcto. Dios les bendiga a todos. Un abrazo bien grande a todos.